Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Yesenia Chablo Ortiz. Estudio en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Sigo la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Estoy en primer semestre, paralelo a. El tema de la tarde de hoy es las TICs. Para empezar, vamos a describir las diferentes siglas de las TICs, que es las tecnologías de información y la comunicación. Esto que las TICs son todos aquellos recursos y herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, teléfonos móviles, televisiones, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. Actualmente, el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios como correo electrónico, búsqueda de información, banca online, recargas de música y cine. Por esta razón, las TIC se han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos el de la educación. Bueno, las TIC es el presente de las actividades diarias en empresas y organizaciones. Para poder ocupar las TICs es necesario el uso de las computadoras. Bueno, una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye un microprocesador, o sea, el CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el procesador. Los tipos de computadora existen dos. La primera es computadora analógica, que aprovechando el hecho de diferentes fenómenos físicos que describen por relaciones matemáticas similares, pueden entregar la solución muy rápidamente, pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver hay que realambrar la circuitería. La computadora digital está basada en dispositivos bietables que solo pueden tomar uno de dos valores posibles. Tienen como ventaja el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener la necesidad de modificar físicamente la máquina. La computadora contiene dos tipos de hardware. El hardware significa, según este sitio web, la definición.ed, el origen del hardware etimológico proviene de, de hard, que puede traducirse como duro, y hardware, que es el sinónimo de cosas. Hardware se define como el conjunto de componentes que conforman la parte material, o sea, la parte física de una computadora, a diferencia del software que tiene los componentes lógicos intangibles. Sin embargo, el concepto puede ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite definir solo los componentes físicos internos, como disco duro, placa madre, microprocesador, circuitos, cables, etc., sino también a los periféricos, escáneres e impresores. Bueno, este hardware contiene dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de salida son aquellos periféricos que se adosan a un ordenador y tienen como finalidad comunicar información al usuario. Se distingue de otros dispositivos de entrada, que son aquellos mediante los cuales el usuario incorpora información al ordenador. Los dispositivos de salida muestran información ya que ha sido ingresada y procesada, información que es envuelta en un mundo real. En los comienzos de la informática fueron extremadamente rudimentarios, pero con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta ofrecer un altísimo grado de precisión. En la actualidad podemos encontrar varios tipos de dispositivos y los dispositivos de
entrada tienen como definición es un sistema para su posterior procesamiento. Este concepto siempre aparece vinculado con la de salida, que supone la presentación de la información para que el usuario haga uso de ésta según lo necesite. El dispositivo de entrada son aquellos equipos y componentes que permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. Algunos ejemplos conocidos por todos son el teclado, el mouse o también llamado ratón, el escáner, la cámara web, el lápiz óptico y el micrófono. La forma en la que el usuario interactúa con ellos es muy variable y tiene en cada caso su propósito diferente, que puede ser la digitalización de un texto o de una imagen, la captura de una secuencia de video o la grabación de una canción, entre otras tantas. Por lo tanto, por otro lado tenemos los dispositivos de salida, que ya les acabamos de hablar. Las TICs procesan información y esta información incluye tecnología incorporada, y esto significa que es aquella que forma parte necesaria de los equipos que son objetos de contratos de venta o locación, incluyendo este concepto la variante conocida como leasing. Por otro lado, incluye aquellos actos por los cuales se compromete asistencia de tipo administrativo. También incluye la tecnología no incorporada, que esta es una expresión que denota el primer grado de descubrimiento de la tecnología. Decir tecnología y conocimiento incorporado y desincorporado es entrar en el objeto de la investigación de esta ciencia. Efectivamente, como he intentado demostrar, el conocimiento incorporado y el conocimiento desincorporado constituyen el objeto de investigación de la tecnología en su condición de ciencia del conocimiento. Bueno, también en las TICs se puede utilizar, es utilizada por medio de la web. ¿Qué significa la web? Tiene varios conceptos, pero la web es un vocablo en inglés que significa red. El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar una red informática y en general al Internet. En este caso suele escribirse como web con la W mayúscula. Es importante establecer que este término además forma parte de lo que se conoce como World Wide Web, que es la red informática que se emplea en todo el mundo. Una página web es un documento que incluye un archivo HTML con texto, imágenes, videos, animaciones, flash, etc. Al conjunto de páginas web se suelen formar parte del mismo dominio y subdominio de Internet, se lo conoce como sitio web. Dentro de un sitio web se guarda bastante información. La web se puede dividir en dos. La web sub 1, que es la primera generación del Internet. Esto significa que la web sub 1 se refiere a la web que empezó a ser utilizada comercialmente en la década de los 90. Esta web tenía como objetivo final informar de forma vertical, es decir, el dueño subía una información una vez y de ahí se quedaba para siempre para posibles interesados en leerla. Para identificarla solo tenemos que ver su diseño con colores de gradientes, imágenes. GIF no vemos información nueva por mucho tiempo, todos son artefactos no modernos. Bueno, también, ¿qué quiere decir desarrollo tecnológico? Que este se da gracias a la web sub 1. Dice que la tecnología representa el esfuerzo del hombre para hacer la vida más fácil. Los avances tecnológicos mejoran la calidad
de la vida de las personas y aumentan el tiempo de ocio y ayudan a reducir la pobreza. ¿Qué es el desarrollo tecnológico? Es una mejora en la forma que se utilizan los factores productivos en la producción de bienes y servicios. Así, el desarrollo tecnológico es un avance en la eficiencia técnica en la que los recursos son usados con la producción, es decir, permite producir una mayor cantidad de bienes y servicios con los mismos recursos o seguir produciendo lo mismo con menos factores. Es diferente a la acumulación de factores. El desarrollo tecnológico no es un aumento en la cantidad de los factores de producción, o sea, el capital o el trabajo. La TICS también tiene que ver con la Web Sub 2. La Web Sub 2 es la evolución de la Web Sub 1 y en esta existe una interactividad con el usuario. Pero bueno, ahora veamos el concepto de Web Sub 2 por medio de La web 2.0 no es más que la evolución de la web en la que los usuarios dejan de ser pasivos para convertirse en usuarios activos que participan y contribuyen en el contenido de la red, siendo capaces de crear, dar soporte y formar parte de una sociedad y comunidad tanto a nivel local como global, que se informa, comunica y genera contenido. Es un concepto que se creó en 2003 y se refiere al fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece una distinción entre la primera época de la web y la revolución que supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. La web 2.0 se caracteriza principalmente por la participación del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la web. Esto queda reflejado en aspectos como el auge de los blogs y las redes sociales, webs creadas por usuario, el contenido agregado por usuarios como valor clave, etiquetado colectivo, la renovación constante de la web 2.0, aplicaciones web dinámicas y la World Wide Web como plataforma de difusión. Adicionalmente a las aplicaciones, por la forma en que se utilizan en la web 2.0, el usuario ya no depende de que el software que ocupa regularmente o la información con la que trabaja habitualmente estén instalados en su computadora. En vez de eso, se aprovecha el almacenamiento en la nube para acceder a los datos y aplicaciones personales a través de sitios que lo identifican de forma única por medio de usuario y contraseña. Con esta característica y utilizando herramientas web 2.0, el usuario no depende de un único equipo de cómputo ni de una ubicación geográfica. Con esta característica y utilizando herramientas web 2.0, el usuario no depende de un único equipo de cómputo o de una ubicación geográfica, ya que puede tener acceso a toda su información desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo donde exista conexión a Internet. Bueno, eso fue el concepto de Web Sub 2. En la Web Sub 2, como ya les había dicho, existe una interactividad con el usuario, donde se generan contenidos en dispositivos electrónicos. ¿Qué es un dispositivo electrónico? Bueno, un dispositivo electrónico son los diversos componentes que se utilizan en los circuitos eléctricos. Los más comunes son las resistencias, los condensadores, los diodos y los transistores, así como los elementos que resultan de la especialización de los anteriores, como testores, jacks y tricks. A medida que avanza la capacidad de miniaturización, se encapsulan cantidades cada vez mayores de dispositivos electrónicos en espacios cada vez menores. En algunos casos por miles o millones, como en las tarjetas electrónicas de un ordenador. Por lo tanto, el uso de componentes individuales es cada vez más limitado. El conocimiento principal son las características de los dispositivos electrónicos básicos, y este permite entender el funcionamiento de los circuitos más complejos que la forman, como los circuitos amplificadores o los osciladores. Esto es una parte integral de la mayoría de los dispositivos complejos relacionados con la electrónica analógica.
De la misma manera, la mayoría de los dispositivos considerados en sus versiones más mínimas forman una parte de los circuitos de la eléctrica digital. Bueno, las TICs también se deriva de una tecnología de la información y otros conceptos básicos de las TICs son los datos, que los datos es la unidad mínima de la información. Bueno, aquí el concepto de definición. La información, los datos se refiere a toda la información recopilada y codificada para poder ser archivada y guardada. Estos son conceptos básicos sobre lo que es las TICs, como también es el orden, que es para que la información tenga un sentido necesario en que esté ordenada. La veracidad, para que la información sea válida, es necesario que protejan fuentes veraces. El valor, que se refiere a la utilidad de la información para el destinatario. Existen diferentes tipos de información, entre ellos son la información privilegiada, que es aquella en la cual no puede acceder de manera directa a ciertas personas por razón de su posición en una empresa u organismo, la cual por su naturaleza está sujeta a reserva. La información pública, que es aquella que crean o controlan entes públicos, sean estatales o no estatales. Es la información que toda persona tiene derecho a solicitar. La información privada es aquella la cual la ley tiene prohibido divulgar, ya que perjudica a la seguridad nacional o la intimidad personal. Por ejemplo, ciertos datos personales y bancarios, contraseñas de correos electrónicos. Estos son datos personales que solo pueden ser revelados con autorización del titular. La información interna, que es aquella que circula en el interior de una empresa u organización, tiene como finalidad poder llevar un mensaje que permita la coordinación entre los diferentes departamentos, proporcionando la introducción, divulgación y acatamiento de pautas para el correcto desarrollo de la empresa. La comunicación externa es aquella que se introduce en una empresa ocasionada por diferentes vías externas. Algunas veces solo está circulando en el medio, en espera de que alguna de estas empresas la puedan aprovechar a fin de solventar problemas cooperativos. La información directa, que es aquella que brinda los datos en que se busca de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a otra fuente. La información indirecta, aquellas que no es proporcionada directamente por una fuerza, sino que se encuentra luego de revisar las sugerencias de los documentos que contiene dicha información. También los datos dan información con sentido completo a través de introducciones. Las TICs también tienen que ver con la evolución de las computadoras. Aquí podemos observar cada fecha en la que se evolucionaron las computadoras. La primera fecha son los dispositivos computarizados utilizados a través del tiempo, que surgió en Asia Menor y se utiliza actualmente. Se utilizó originalmente por mercaderes para llevar a cabo transacciones y contar los días. La calculadora de Pascal, que es una máquina de suma mecánica para ayudar a su padre, que fue creada por Blaise Pascal, en la cual esta pudo ayudar a su padre a calcular impuestos. La máquina de multiplicar de Leibniz, artefacto con funciones aritméticas basadas en el modelo de Pascal. La primera generación fue en 1945 a 1956. La computadora fue utilizada para fines militares durante la Segunda Guerra Mundial.
Lo más significativo de esta generación fue el uso de tubos al vacío. Segunda generación, de 1956 a 1963, se reemplazaron los tubos al vacío por los transistores. Se diseñaron computadoras más pequeñas, rápidas y eficientes. La tercera generación, de 1964 a 1971. Aquí se hizo el uso de chips de silicón y sistemas operativos. La cuarta generación, que abarca desde 1971 hasta el presente, que se desarrollaron nuevos chips con mayor capacidad de almacenamiento. Se comenzaron a utilizar las computadoras personales y se desarrolló el diseño de redes. Y por ende existió el Internet. El impacto de las tecnologías en las organizaciones es un fenómeno o tiene que ver con las TICs. Estos impactos son los recursos de las TICs para aprovechar los servicios de mejor manera para las personas. Aquí un video breve sobre lo que es. La segunda parte de nuestro curso de herramientas TIC. Esta vez vamos a ver cómo vamos a descargar información, textos de internet. Así que para comenzar con esto primero, para ponerlo fácil y básico, vamos a centrarnos en la vida real. Y en la vida real tenemos libros de texto como estos, pero en internet los libros obviamente no son así. Vamos a encontrar que en internet tenemos dos distintos formatos para poder descargar y leer libros de texto. Estos son los formatos más conocidos y seguramente han escuchado hablar de ellos. Y si no, ahora se los voy a presentar. El primer formato es el PDF y el segundo formato es Word. Acá básicamente son los símbolos que tienen estos programas que nosotros usamos para poder leer libros a través de internet. En nuestra computadora, en nuestra tablet, en nuestro teléfono o en otro dispositivo que nos sea accesible a estos programas. Pero para explicárselos correctamente vamos a pasar a este tutorial a la computadora. Veamos. Bien, pues como ya vimos, ya sabemos reconocer los iconos de los programas que vamos a estar utilizando, el de Word y el de PDF. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el archivo Word y el archivo PDF? Comencemos con el PDF. PDF significa formato de documento portátil. Es un formato de almacenamiento para documentos digitales que bien pueden contener imágenes o texto. Generalmente el PDF se puede abrir con un programa que a su vez se llama Adobe Acrobat Reader, que lo tenemos acá. Si esto no viene instalado por defecto en sus computadoras, pueden venir a la página oficial de Adobe y dar donde dice instalar ahora, donde se va a descargar virus. No van a descargar virus. Incluso la página oficial de Adobe les da una oferta opcional de instalar un antivirus para que ustedes cuando se descarguen este programa descarguen también el antivirus, así su computadora no va a tener ningún tipo de virus. Es una página oficial, lo que quiere decir que esto que vamos a descargar no va a tener ningún virus adherido a él. Ahora bien, ¿qué es Word? Word también es un programa destinado al procesamiento de textos. También puede tener audio, también puede tener imágenes, tablas, etc. Fue creado por la empresa Microsoft, que viene integrado al programa de Microsoft Office dentro de las computadoras que tienen sistema operativo Windows. ¿Cómo sabemos si nuestra computadora tiene sistema operativo Windows? Una forma muy fácil es venir aquí a la barra donde tenemos todos nuestros programas abiertos y darnos cuenta que en el botón iniciar está obviamente el símbolo de Windows, ¿sí? Así que si ustedes tienen computadora con... Bueno, eso fue una introducción sobre el impacto de las tecnologías en las organizaciones. Bueno, actualmente
existe la opción de rentar o comprar la infraestructura y los servicios de las TICs. Desde el equipo de cómputo, los servicios de software, servidores o redes, etc. Por lo que las organizaciones deberían de tomar en cuenta que les conviene sí o no comprar o rentar. Bueno, eso ha sido todo lo que les he podido informar sobre el concepto de TICs. Espero que les haya gustado.